este artículo del reto de la vida. Del reto de la vida. Vamos a ir con ello. Un hecho que todos hemos de aceptar es que la vida nos presenta un reto a todos los niveles. Al nivel no humano, de los animales y aves, por ejemplo, insectos y peces, etc., el reto consiste simplemente en sobrevivir. El reto existe individualmente, además de colectivamente. Para el individuo, el problema es el de prolongar su vida al máximo posible. Colectivamente, es el de perpetuar la especie a la que pertenece el individuo y el de competir con éxito con otras formas de vida. Las fuerzas de la naturaleza elaboran un extenso diseño durante el proceso evolutivo, en el cual el reto con el que se enfrenta el individuo tiene su papel. Hay un crecimiento hacia la perfección a todos los niveles de la vida. Este diseño, este drama de la vida, se cumple durante incontables siglos, a través de lo que en la India se llama Sarga y Pralaya, los inmensos ciclos de la existencia que son como la noche y el día de Brahma. Es decir, todas las manifestaciones de la vida en la naturaleza tienen sus mecanismos ya establecidos a lo largo del proceso evolutivo para afrontar ese reto de la vida, ¿sí? El de mantener la vida y el de perpetuar la manifestación de la vida a través de esas formas a las que esos individuos pertenecen, ¿sí? Eso se realiza a través de los instintos: el instinto de conservación, el instinto de preservación y el instinto de perpetuación, ¿sí? Y son mecanismos ciegos, funcionan sin que intervenga la voluntad de esos individuos, porque no existe la voluntad en esos individuos. Las plantas no tienen voluntad, los animales no tienen voluntad. Hombre, los animales muy cercanos al reino humano igual empiezan a tener un atisbo de voluntad. Igual tienen cierta capacidad de elegir, por lo menos mínimamente, algo. Primates superiores, yo qué sé, delfines, caballos, hay mamíferos de cercanía al reino humano en el que sí hay algo diferente que en el resto de los animales. Pero los demás seres vivos actúan ciegamente. No tienen sentimiento de culpa, no sufren. Otra cosa es que les duela cuando las cosas les vayan mal. No se preocupan, no se estresan, no se angustian. Tampoco se preguntan por el sentido de la vida. Y tampoco tienen gozo. Una cosa es el placer que produce la satisfacción de las necesidades, tal como los mecanismos de la vida han puesto en ti para que sigas viviendo, ¿sí? Y otra cosa es el goce. Es otro nivel diferente que solo en el reino humano y solo en algunos mamíferos superiores se da, ¿sí? Los delfines, por ejemplo, juegan por el placer de jugar, pero hay muy pocos animales que lo hagan. La mayoría de los animales, el juego es un aprendizaje para su vida diaria, pero en los delfines, por ejemplo, no. Gozan porque les gusta, porque les va la marcha y juegan. Y juegan además a disfrutar, a pasárselo bien, ¿sí? Esa es un poquito la diferencia entre el reino humano, ¿sí? Y los mecanismos que hacen funcionar la vida en los reinos inferiores. A medida que el individuo se enfrenta a su desafío y vive durante su periodo particular de tiempo, y a medida que la especie va labrando su destino en la Tierra, la conciencia emerge a través de la materia, florece a través de la experiencia y se revela de muchas formas distintas. Se manifiesta en medida cada vez mayor en las formas evolutivas de la vida. Despliega nuevos y extraordinarios poderes. La sensibilidad se acrecienta junto con el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso. Y esto es muy importante, porque el cerebro y todo el sistema nervioso
es como el mecanismo, es el medio que te permite tener una vida más compleja cada vez, ¿sí? En los animales más simples el sistema nervioso es muy sencillo, muy elemental. En los seres vivos más sofisticados, más complejos, el sistema nervioso y el cerebro es complicadísimo. Incluso los que habéis visto los vídeos de Fidel Delgado habréis visto cómo habla de 3 cerebros, ¿no? El cerebro del lagarto, el cerebro del mamífero y el cerebro humano, ¿no? 3 cerebros diferentes funcionando al mismo tiempo en el ser humano. Claro, en algunos más un tipo de cerebro que otro, ¿no? Para que veáis cómo ni todos los seres vivos funcionamos igual, ni tampoco tenemos la misma responsabilidad sobre el funcionamiento de nuestra vida. No podemos exigir la misma responsabilidad a una lombriz de tierra que al vecino del quinto. No. O a ti mismo. ¿No? No es lo mismo. No es lo mismo. No puedes reducir tu vida, como a veces idílicamente se propone, ¿no?, a volverte un ser primitivo, elemental, poco más que un mono sofisticado, comiendo lo que sale de los árboles y cazando justo lo necesario y ese tipo de cosas. No es así. No es así. Tú tienes otros vehículos, otros instrumentos con los que funcionar en la vida y eres responsable de lo que haces con ellos. ¿Os acordáis aquello de los denarios en los que alguien reparte una cantidad de dinero y luego les pide cuentas? ¿Qué has hecho tú con? Si tú tienes un vehículo cerebral y del sistema nervioso sofisticado, tú eres responsable de lo que haces con eso. Si no lo usas, también eres responsable de no haberlo aprovechado, ¿sí o no? ¿Sí? No puedes pretender volver atrás y no, yo no quiero saber nada de esto, a mí déjame que yo quiero la vida, ¿cómo se llama eso? El salvaje feliz. El salvaje feliz, mira, no puede ser. No hay vuelta atrás en esto. No hay vuelta atrás, ¿no? Todo el proceso consiste en que la conciencia se revela a través de la materia y consigue su control sobre ella. En las etapas no humanas de la vida, el significado hay que encontrarlo en el proceso mismo. Tal vez haya que luchar para encontrar alimentos y sobrevivir, pero no hay un esfuerzo desesperado por realizarse. Estamos hablando de la manifestación de la vida no humana. Puede que haya dolor, pero no hay tristeza ni desespero, ni sufrimiento interno por no conseguir encontrar un significado a la vida. La vida misma es su propia realización. Tiene su propio significado y gozo, y en esta etapa ser es suficiente. Estar vivo ya es bastante. Con tal de comer y de que no te coman, ya tienes bastante. Es bastante. Ningún animal, ave o pez, tiene que buscar entretenimiento, ni inventarse diversiones como lo hace el hombre. Respondiendo al reto de la supervivencia, todas las criaturas de la etapa no humana están no solo satisfechas, sino llenas de vitalidad y gozo por la vida, relajadas y en paz consigo mismas. Siempre que no les vayan a comer, relajadas. Hombre, evidentemente la vida en la naturaleza es un pulso continuo. O comes o te comen. Pero no se estresan por eso, hacen lo posible por escapar. Pero en cuanto se sienten seguros ya no están preocupados por si les descubren. Que sí nos pasa a nosotros. ¿Y si me echan al paro? ¿Y si no me renuevan el contrato? ¿Y si? Otra cosa es easy. Pero un animal no se preocupa. ¿Tiene para comer? Come. ¿No tiene para comer? Lo busca. Le intentan comer, trata de escaparse y punto. Y no hay más complicación. ¿Sí? Salvo, insisto, en algunos animales ya muy cercanos a nosotros, en los que sí se ven atisbos, sí se ven rasgos ya de cierta conexión con el funcionamiento del ser humano, ¿no?
Yo miro muchas veces los arrogaces y andamos muchas veces entre ellos y solo les falta que te hablen. Porque te miran y juegan y chulean delante de ti y hacen esas cosas, ¿no? Que dices, pues sea posible, parece un crío de 7-8 años haciendo tonterías de crío de 7-8 años. Es así. Entonces, bueno, el ser humano tiene una complejidad que el resto de los seres vivos no lo tiene. El resto de la manifestación de la vida bastante tiene con sobrevivir, ir aprendiendo cosas que le faciliten esa supervivencia y que le permitan un proceso evolutivo, pero evidentemente eso en el ser humano tiene una complejidad y, como hemos dicho antes, una responsabilidad también muy distinta, ¿no? Muy superior al resto de la vida, ¿no? Durante el proceso de respuesta al reto de la supervivencia física, se desarrollan varios poderes físicos. Es una maravilla ver la gran velocidad del guepardo, la fuerza del elefante o la agilidad del mono. Y en la conciencia colectiva del animal están integradas algunas cualidades no físicas como la ingenuidad y la inteligencia, es decir, la capacidad de adaptarse a los cambios, ¿no? Sobre todo los animales que más éxito tienen en la naturaleza son los que tienen más capacidad de aprender, ¿sí? Por ejemplo, a sacar comida de un bote que está cerrado, a destapar el bote y sacar la comida de dentro y ese tipo de cosas, ¿no? El que no es capaz de aprender eso, o el que no es capaz de adaptarse a una circunstancia distinta, desaparece, ¿no? Por falta de adaptación, ¿sí? Porque las condiciones son cambiantes y eso se ha visto y se tiene constancia de eso a lo largo de toda la historia del planeta, ¿no? Cuando se encuentran fósiles de animales que ya no existen porque no supieron adaptarse a los cambios climáticos, geológicos, etcétera, que hubo a lo largo de la historia del planeta, ¿sí? Parece que el animal que más capacidad de adaptación ha tenido y que por lo tanto más éxito tiene por ahora es el animal humano, ¿no? Que no sé yo lo que nos quedará porque al paso que vamos, no sé yo. Tal vez el animal individual no sea muy inteligente, pero hay una inteligencia, la misma especie, que le enseña lo necesario para su propia existencia. Por eso el pájaro sastre sabe tejer su nido y las aves migratorias encuentran su camino en los cielos inmensos sin necesitar indicaciones. No necesitan ni GPS. Que ahora está para buscar tabaco al estanco de la esquina, necesitas el GPS. Pones en el coche el GPS para llevarte a la esquina a por tabaco. Al animal humano, el reto de la vida se le responde de modo muy diferente, mediante el desarrollo de los poderes de la mente, y no simplemente con la conciencia colectiva, sino con la individual. Usando estos poderes, que incluyen todos los procesos del pensamiento racional, la capacidad de inferir, de relacionar hechos y de llegar a conclusiones basadas en estos hechos, el hombre ha dominado su propio entorno y ha hecho posible su conquista de todas las demás especies. Cada forma de vida distinta a él está a su merced. El entorno también está formado en parte por él y adaptado a su conveniencia y comodidad. Cuando se enfrenta con el poder de la mente, el poder del mundo animal resulta inadecuado y le da al hombre la posibilidad de exterminar a todas las demás criaturas de la Tierra, como desgraciadamente hemos visto que ocurre, ¿no? Muchas especies animales se han extinguido porque el hombre las ha destruido a ellas y a su entorno. El hombre es capaz de cambiar el curso de los ríos, de arrasar y levantar montañas, de modificar sus alrededores según su conveniencia. Pero después de vencer a todos sus enemigos y de conquistar a la naturaleza, el hombre se enfrenta a un nuevo reto consigo mismo. Es decir, el poder de la mente es mucho mayor que el poder físico, que la fuerza bruta, ¿no? Mucho mayor. Pero ¿es este el límite del poder en el ser humano? Como a veces Ajalia nos recalca, ¿no? Por esas personas que se identifican tanto con la mente, ¿no? Más que con la forma física, que es lo que
ocurre a la mayoría de las personas. Nos identificamos con nuestro cuerpo como hombre, como mujer, perteneciente a un tipo de sociedad, de cultura, de religión, de familia, de clan, de país o lo que sea, ¿no? Pero hay personas que se identifican, como tú bien dices, con la mente, el pensamiento, la forma de pensar, la actitud mental, tus esquemas de vida, etcétera, etcétera. Y más allá. No hay nada más allá. Este es el último eslabón o el último nivel de desarrollo del ser humano. Hombre, nosotros estamos familiarizados con otros niveles del ser humano, ¿no? Y para nosotros ya sabemos que ese no es el tope, ni muchísimo menos. Pero hace falta, primero, que muchísima más gente se dé cuenta de ello, para que no se identifique solo con lo físico o solo con lo mental. Y segundo, que no solamente no se identifique con eso, sino que descubriendo esa otra parte, la parte espiritual o la parte de la conciencia del ser humano, haga de eso su baluarte, haga de eso su valor, su referencia, su vida. Eso es lo que todavía falta, por lo menos de forma más generalizada, ¿sí? Mucho más generalizada. Porque por ahora son solo unos pocos y privilegiados ejemplos los que podemos destacar de este nivel, ¿no? La mente del hombre ha ampliado el significado de la supervivencia física y también el de las necesidades básicas como casa y comida. El hombre no se contenta simplemente con alimentar el cuerpo. Ha perdido el instinto que le permite al animal saber qué y cuánto debe comer. La comida se ha convertido en un gran problema y en una gran industria. El hombre ya no encuentra satisfacción en unos cuantos alimentos que son buenos para él. Anhela una variedad interminable. Los delicatessen a la vez. Construye restaurantes y hoteles. Y para preparar y presentar los distintos platos que ha inventado, necesita diferentes tipos de utensilios y recipientes de todas las formas y tamaños. Las industrias que tienen que fabricar todo esto crean también enormes organizaciones que gestionan la publicidad y los anuncios. El resultado es una intensa competición que acarrea grandes males, con lo simple que es comer. Pero no nos basta con comer. No nos basta con comer. Hombre, a ver, Jehová, también hay que entender, yo me acuerdo cuando a lo mejor te pasas una semana de camping, luego, hombre, llegabas a casa, le hacían una tortilla de patata y no es lo mismo. Ya. Bueno, ¿O no? ya. Yo digo que sí, pero Pues ni eso. tan calvo ni tan, ¿no? Sí, sí. De todas formas, esto, el contexto que está explicando, ahora va a entrar con otro de los aspectos. Hablaba un poco más atrás de la necesidad de supervivencia casa-comida, ¿no? De la alimentación. Ya vemos hasta dónde hemos llevado el tema de la necesidad de comer a la exageración de no conformarnos con cualquier cosa y de generar el tema de la alimentación hasta incluso volverse contra nuestra, ¿no? Y enfermarnos por lo que comemos, ¿sí? Con la casa pasa igual, con el hábitat o con nuestra guarida pasa exactamente lo mismo. Entonces, lo que plantea es, de la misma manera que de la necesidad de supervivencia básica hemos pasado a un planteamiento superlativo de lo que hemos proyectado esa necesidad, vamos a tratar de llevar toda la necesidad de sobrevivir a otra escala diferente. Ese es el planteamiento que está utilizando, para que veamos en algo tan sencillo como la alimentación, cómo lo hemos cambiado, con algo tan sencillo como el que te puedas meter en un sitio y protegerte de las inclemencias o de tus posibles depredadores o enemigos, hasta dónde lo hemos llevado, ¿sí? Cómo eso nos ha complicado enormemente la vida y cómo la salida no es por ahí, sino que es por otro lado, ¿sí? Pero bueno, vamos viendo en la actitud, ¿no? Igualmente, aunque la vivienda es necesaria para sobrevivir individual y colectivamente, el hombre no se contenta con el simple hecho de cobijar su cuerpo. Se imagina que necesita ocupar una amplia zona,
tal vez un palacio de 100 habitaciones. Bueno, no sé si de 100 habitaciones, porque como lo que cuesta pasar la aspiradora... Pues no la pasan ellos. Y colecciona objetos con los que llenarlos. Diseña todo tipo de muebles y gasta enormes sumas de dinero en la decoración de interiores. También la ropa es necesaria para el cuerpo, pero el hombre ha creado una enorme esfera de actividad para poder tener telas y tejidos diversos. Se ha inventado la moda y ha diseñado los adornos. Grandes organizaciones como industrias, mercados, bancos y medios de comunicación han ido surgiendo como tumores cancerígenos a partir de las necesidades más simples del cuerpo. El hombre vive inmerso en sus propias complicaciones y está aislado, perdido y frustrado entre los objetos y las organizaciones que se ha creado él mismo. Cuando en las clases de yoga habituales hablamos tanto del desapego, de la renuncia al fruto de la acción, de no identificarnos con el objeto del deseo y todas estas cosas, y decimos, el problema no es desear, el problema es poseer, y que esa posesividad te posea a ti. Es decir, no tenemos objetos, los objetos nos tienen a nosotros. No tienes marido o mujer o hijos, no, los hijos te tienen a ti. Es diferente. Nos hemos vuelto esclavos de lo que hemos construido nosotros mismos, ¿sí? Y ese es el problema. Y ese problema se da, no puede ser de otra manera, por una falta de conciencia, por una falta de darnos cuenta de lo que realmente somos, de lo que realmente hacemos aquí, y nos hemos volcado, nos hemos enfocado totalmente en esa necesidad de supervivencia proyectada hasta un límite, no sé, totalmente desquiciante, ¿sí? Y nos hemos vuelto esclavos de nuestro propio, del monstruo que hemos construido nosotros mismos con nuestra mente, ¿sí? Ese es el problema, ¿sí? El origen evidentemente está en la falta de identidad con lo que realmente somos, ¿no? Nos valoramos y nos vemos a nosotros en función de lo que podemos, de lo que tenemos, de lo que somos capaces de hacer, pero no nos identificamos con lo que realmente somos. Y ese es el verdadero problema. Ese es el verdadero problema. Eso es lo que nos ha llevado a esta situación tan desquiciante, ¿no? Tan caótica y tan traumática por otra parte, tan crítica, ¿no? Que todo el mundo habla ahora de la actividad, que también habla de esta crisis. Ahora la mía también se dio cuenta de cuál era el motivo de toda esta crisis, ¿no? Al hombre ya no le preocupa la mera perpetuación de la especie. El sexo y la comida se han convertido en experiencias placenteras. El placer se ha convertido en una idea, en un pensamiento de la mente. Y como es una idea, el hombre ha creado varios tipos de placeres y, una vez más, grandes industrias que los suministran, incluyendo cines, discotecas, revistas. En el proceso de la búsqueda del placer, del diseño de diversiones y entretenimientos, no existe el gozo. No existe el gozo. Porque este solo existe realmente en el descanso interno, en la paz interior. Por eso, cuando la mente está ansiosa por encontrar el placer, cuando siente la tensión de la búsqueda, se pierde el gozo que podría encontrar en la vida sencilla. El aumento de las necesidades humanas es la fuente primera de conflicto en el mundo, porque esas necesidades, que en origen eran las de alimento, cobijo y sexo, ahora se han convertido en ideas en la mente y por eso en la base de la tensión y el conflicto. A nivel nacional, todo eso fue causa de grandes guerras mundiales, del movimiento de poblaciones y de la crueldad y sufrimiento que venimos observando desde hace décadas y siglos. En la vida personal, ¿quién no ha conocido el dolor causado por un hermano y hermana que se pelean, por amigos que dejan de serlo, por el marido y la mujer que se sienten aislados el uno del otro? Por eso Buda enseñó que el hombre tiene que llegar a entender que el nacimiento significa dolor para el hombre, que la muerte significa dolor y que la vida
también es dolor. Todo se convierte en una fuente de dolor. Y en las condiciones actuales, creadas por la mente del hombre, parece que no existe solución para el sufrimiento. En el mundo de la mente no. En el mundo de la mente no hay salida. Porque la mente lo que te hace es esa proyección hasta el infinito y mucho más, ¿no?, de la posesividad. Tengo. Y si no lo tengo, te lo quito a ti. Y lo hago con lo que tú tienes. Y me importa un carajo lo que te pase a ti. Y así sucesivamente. ¿O no vemos eso todos los días? Todos los días, ¿no? Pero no solamente a nivel de guerras entre naciones, o no, incluso entre las personas. A nivel individual, en nuestras propias relaciones personales. Y a veces necesito que tú te encuentres mal para yo sentirme bien. ¿Sí? ¿O no sucede eso muchas veces en nuestras relaciones? Para sentirme yo superior y tenerte a ti por debajo. ¿Sí? Ese es el mundo al que nos aboca el funcionamiento de la mente. Esto no quiere decir que la mente sea mala. Significa simplemente que está mal dirigida, mal orientada, que no tiene las referencias adecuadas. Y tendremos que cambiar esa referencia, tendremos que darle un giro, tendremos que enfocar la mente en otra dirección. En otra dirección. ¿Sí? Es como parte del símbolo que tenemos ahí de la teosofía. El triángulo apuntando hacia abajo, ¿a dónde nos lleva? A la oscuridad. Por eso está pintado en negro. El triángulo enfocado hacia arriba, ¿a dónde nos lleva? Hacia la divinidad. Por eso está pintado en blanco. Pues ese es el reflejo de la mente, enfocada hacia el mundo material y la posesividad, o la mente enfocada hacia lo espiritual, la trascendencia, la conciencia, y por lo tanto a su servicio. ¿Sí? Los símbolos no son gratuitos, los símbolos no son decorativos. Los símbolos no son un ejercicio para el intelecto, a ver qué significa esto, a ver cómo entiendo. No, los símbolos son para que tú te acuerdes lo que tienes que hacer cuando hablas con una persona, cuando te encuentras con un coche en la rotonda, cuando lo que sea, para que te acuerdes de lo que tiene que ser tu vida a cada momento. Para eso son los símbolos. Para eso son los símbolos. No para identificarte como de la secta de o del champiñón de no es una etiqueta que te pongas. Es para que te acuerdes de lo que tienes que hacer en tu vida. ¿Sí? Para eso son los símbolos. Esta es la situación que la humanidad se ha creado para sí misma. Ha eliminado todas las fuentes anteriores de peligro, pero ha creado otras nuevas y terribles que es incapaz de controlar, porque se ve empujada por su instinto animal de supervivencia. El deseo de sobrevivir se ha convertido en sí mismo ahora en una fuente de peligro. Por eso, dado que todo cuanto hace es una fuente de peligro, podemos suponer que la mente del hombre ha llegado al final del camino y no puede seguir más allá. Ante el desafío con el que se enfrenta el mundo actual, se ha convertido en algo tan impotente y obsoleto como lo era la fuerza bruta cuando se desarrolló la mente. Es decir, cuando empezó a desarrollarse la mente y a adquirir poder, la fuerza bruta quedó en desventaja. ¿Sí? La ley de la selva en el mundo civilizado no funciona. Otra cosa es que haya bolsas donde la ley de la selva todavía impera, y no me refiero al Amazonas o sino a lugares no muy lejos de aquí o de donde vivimos cualquiera de nosotros. Pero en un contexto de civilización en el que se utiliza la razón y se razona para elaborar unos códigos, unas leyes, unas normas, unas reglas de juego, la ley de la selva no vale. No vale. Bueno, vemos que ese funcionamiento por el desarrollo de la mente y la razón ha llegado a un punto en el cual tampoco vale, porque estamos inmersos en un caos, en una situación en la que no se ve salida por ningún lado. Bueno, pues tendremos que abrir entonces otra puerta diferente. La mente ha dado de sí todo lo que ha podido dar.
¿sí? Hay que desarrollar, por lo tanto, un eslabón más, un peldaño más, un nivel más de funcionamiento en el ser humano, ¿sí? A eso es a lo que va este artículo cuando decía el reto de la vida. La situación actual nos ofrece una nueva etapa en la cual el intelecto parece estar ya indefenso delante de estos poderosos retos. Y en esta situación son pocos los que se preguntan qué otros poderes contiene la vida en sí misma. ¿Existe solamente el poder de la mente? ¿O acaso la vida, en este extenso proceso, esté revelando otros poderes olvidados hasta ahora? Como la mente del hombre ha estado tan prendada de sí misma que ha creído en su propia invencibilidad, pocas veces se ha enfrentado a esta pregunta seriamente. Naturalmente, contamos con algunos individuos excepcionales que han examinado la vida en más profundidad para poder descubrir si esa mente que razona es todo cuanto puede mostrar como culminación de varios eones de evolución. Y si la mente nos va a descubrir lo que la vida tiene que revelar todavía, también deberá examinar la pregunta de si el reto que se le plantea es realmente un reto de supervivencia. El hombre ha adquirido su reflejo de supervivencia de su pasado y todavía no ha conseguido liberarse de sus compulsiones imaginarias, pero la vida le empuja a buscar nuevos poderes de conciencia que todavía se hallan ocultos en su interior y que, con el tiempo, asumirán el papel principal, igual que la misma mente acabó por triunfar sobre la mera fuerza física. En el Bhagavad Gita, que muchos conocéis porque hemos estudiado hasta la saciedad, en el Bhagavad Gita, Arjuna se enfrenta a un inquietante dilema, el de tener que elegir entre luchar o retirarse. Le parece una situación imposible porque siente que, decida lo que decida, se equivocará. Por una parte están sus maestros, sus mayores, la gente que ama y contra quienes ahora le piden que pelee. Lo duro que hay que roer. Duryodhana y toda la hueste de los Kauravas, ¿sí? En el campo de batalla, en el campo de Kurukshetra, ¿sí? Por otra parte está la lealtad hacia su hermano y la necesidad de hacer lo correcto. Yudhishthira, y los 5 hermanos Pándavas, del cual él es el tercero, ¿no? El tercero, ¿sí? Más a Krishna, que le tiene en el carro de combate, en su auriga, que es el que le da la instrucción y le diga, ¿y qué es lo que le dice cuando le viene la duda y se le escurre el arco de la mano y cae tembloroso de rodillas sobre la tierra? Le dice, no cedas a la inacción, eso no es digno de ti. Tú tienes el poder necesario, no vaciles, pelea, realiza la justa acción, y debatiéndose en la necesidad de elegir, se desespera. Es un pasaje del Bhagavad Gita impresionante, es fantástico, es buenísimo. Tal vez esta sea la situación de todos nosotros hoy en día. Nos enfrentamos a una crisis que nos fuerza a preguntarnos cuál es el verdadero propósito de la vida. Y si ese propósito es la simple supervivencia o si es algo radicalmente distinto. Todavía los grandes maestros de la sociedad contemporánea, los altos financieros, banqueros, empresarios, gobernantes, políticos, etcétera, ¿no? Solo miran el PIB. Sí, cifras macroeconómicas, si sube, si baja, si da más rentabilidad, si voy ganando, si voy perdiendo, cuántos puntos voy ganando con respecto al de al lado. Mira, yo he crecido un 0,7, el otro solo un 0,5, joder, qué bien, soy mejor que el otro. Estamos igual, no hemos aprendido un carajo, no hemos aprendido una mierda, no hemos aprendido nada de la crisis, nada. A nivel
global, por lo menos a nivel de los grandes jerarcas Es que se podría decir que dentro de las castas ahora mismo es el de los comerciantes. Sí, totalmente. Porque hubo otra época donde era otro tipo de casta, ¿no? Llegó a haber los guerreros, también estuvieron los guerreros, pero también otra época de... Anteriores fueron los maestros, ¿no? Los líderes espirituales. Luego fueron los guerreros, pero... ¿Y qué nos toca después? ¿Cuál es la siguiente casta que toca después para ir preparándonos? No te prepares. Nos tocará volver otra vez al de los maestros. Al de los maestros. Sí, pero no hay una cuarta, que es... La cuarta la es anarquía. Sí, el caso, el sálvese quien pueda. La mera supervivencia. Hombre, no sería descartable que esta crisis que se está cerrando el falso, porque no hemos aprendido lo que había que aprender, vuelva a recrudecerse y realmente nos lleva a una situación tremendamente caótica, muchísimo peor que la que hemos vivido. No sería descartable. Entonces, después de la más absoluta bancarrota y desesperación de la sociedad, surgen otra vez los guías, ¿no? Desde ahí. Pero bueno, son procesos naturales, entre comillas, de la evolución de las sociedades y de las gentes, de la humanidad, de las razas incluso, ¿no? Van cíclicamente se van sucediendo todo eso. Sí. Bueno. Si ese propósito es la simple supervivencia o si es algo radicalmente distinto. Somos como los malos estudiantes, reacios a investigar la vida demasiado y examinamos sus preguntas cruciales solo cuando nos enfrentamos a una crisis. Incluso entonces el impacto de la conmoción se pierde pronto y con demasiada frecuencia nos resignamos a recorrer distraídamente la senda que ofrece menor resistencia, la comodidad, el desdén. ¿Cómo se llama esto? La ñesa. En euskera se llama la ñesa. El señor Buda, el señor del quinto izquierda, dijo que la primera verdad que el hombre debe reconocer es la verdad del dolor. Si el hombre empieza a examinar la vida en serio y a estudiar cómo se puede comportar mejor, tal vez no tenga que enfrentarse a dolores ni a crisis, pero como individualmente ha ignorado las lecciones de la naturaleza y sus leyes, la humanidad en conjunto se ha visto abocada a una situación de crisis ante la cual su mente se encuentra indefensa. Se requiere una gran sensibilidad para llegar a descubrir el significado de la vida. El hombre tiene que adquirir una percepción totalmente distinta a la que tiene actualmente y no puede hacerlo mientras tenga la mente ocupada, consciente o inconscientemente, en la simple supervivencia. Seguramente se ha llegado al punto en el que habrá que hacer un giro inmediato. Ya es hora de que el hombre ponga los pies firmemente en el Nibriti Marga, renuncie a la voluntad primitiva de sobrevivir y, tal como dice Madame Blavatsky, aprenda de nuevo el alfabeto en el regazo de la madre naturaleza. Nibriti Marga es el camino de vuelta, del que tanto hablamos en las clases de meditación, etcétera, ¿no? Estamos de vuelta a casa del Padre, estamos de vuelta a hacernos uno con aquello de lo cual surgió todo, ¿sí? Si no hay ese reconocimiento y no hay convicción y voluntad de seguir en esa dirección, otra cosa son los medios que te puedan acompañar, que te puedan servir, o como vemos desgraciadamente demasiadas veces, que te pueden estorbar, que lo único que hacen es distraerte en el mundo, en la vida, marearte la perdiz y hacer perder el tiempo. Porque, como hemos dicho antes, con esa posesividad, las cosas, las personas, las situaciones, las relaciones te poseen. Y ya está, ya han usurpado tu vida. En lugar de dirigir tu vida hacia la meta, hay un agregado que ha usurpado tu vida, se ha hecho dueña de ti y te ha dominado, ¿sí? Que es la situación habitual, la situación habitual, por otra parte, ¿no?
para poder aprender este nuevo alfabeto en el regazo de la madre naturaleza, tiene que dejar de lado el conocimiento anterior con el que empezó. Alguien decía algo así como que olvida todo lo aprendido para... La literatura Vedanta habla de los diferentes niveles de realidad percibidos por la conciencia. De esto los que estuvisteis en el retiro el verano pasado debéis saber mucho, porque ahí estuvimos hablando de los estados de conciencia, de los niveles de percepción, ¿sí? Los que no estuvisteis, se siente, a ver, que no repito, este año no hay eso. Solamente cuando se ha traspasado totalmente una dimensión de la realidad es posible ser consciente de otra más amplia. Mientras la mente del hombre se preocupe solamente por la supervivencia y por su significado ampliado, estará viviendo en una ilusión. En la famosa enseñanza Vedanta, la cuerda enroscada es una cuerda para los que tienen la visión clara y una serpiente para los demás. Llevamos varios meses hablando de eso, ¿no? Sus reacciones varían según su nivel de percepción. Los de temperamento tímido se asustan y salen corriendo. Los de naturaleza agresiva, buscando el remedio de la destrucción antes que escapar, avanzan con osadía para matar la serpiente. Estos experimentan la emoción de la violencia y los primeros la del miedo. Pero las dos formas de reaccionar nacen del mismo error básico de percepción. Para quienes ven claramente y saben que el objeto no es una serpiente sino simplemente una cuerda, ambas formas de actuar son imposibles. Son imposibles. De esa manera, las acciones que antes eran habituales van perdiendo significado cuando hay una nueva percepción. Cuando en muchas de las clases, y especialmente en los cursos de meditación, hablamos de llama y niyama, y explico que no son mandamientos, que eso es algo a lo que uno llega por convicción y cambia cuando llega ahí el funcionamiento por obligación y prohibición a un funcionamiento por convicción. La persona que nunca se ha planteado estas cosas y que por lo tanto hay que mandarle y prohibirle hacer cosas, no lo entiende. No lo entiende, no se da cuenta de lo que significa. Porque si no lo ven, no, lo que me apetece. ¿Sí? No entiende que tú, por convicción, puedes decidir no hacer incluso aquello que te apetece, o que en un momento dado podrías tener cierta apetencia por ello. ¿Sí? No lo entiende. Pero la persona que ha llegado a él no tiene ninguna dificultad, no solamente en entenderlo, sino en asumirlo y en vivir esa experiencia, ¿no? ¿Dónde está la diferencia entre una persona y otra? En la conciencia. En la conciencia. ¿Sí? En la conciencia de ese individuo o del otro, es capaz de percibir, es capaz de darse cuenta, ¿sí? ¿Sí? Cuando decimos el yoga es una experiencia de conciencia, aquí no se viene a trabajar con la rodilla o con el hombro, se viene a trabajar con la conciencia. La rodilla del hombro es aleatorio. Eso es para que no se queje mucho y te distraiga demasiado. La gente a veces se ve que hay conciencia. ¿Eso qué es? ¿Dónde está? ¿Qué color tiene? No sabe. ¿En qué cajón lo deja? ¿En qué cajón lo deja? ¿No? Se habrá caducado ya. No me acuerdo ya. No se sabe muy bien de lo que estamos hablando muchas veces, ¿sí? Porque, pues bueno, lamentablemente, porque la vida es así, ¿no? Hay mucha gente, muchas personas que todavía están en un nivel muy básico de conciencia, ¿no? Y ni siquiera se han planteado, ni siquiera se han cuestionado el poner la vida al servicio de esa conciencia, ¿no? Porque está todavía muy aletargada, muy dormida, muy... Luego cuando le digo a la gente que son animalitos, se mosquean. ¿Cómo te atreves a llamarme eso? Digo, tú mismo me lo estás demostrando. Si te ofende tú verás por qué. No, dicho con todo el cariño del mundo, animalito mío, pero... También hay que esperar a que
A que la despierten ellos. Claro, claro, sí, sí, no se puede, además, no se puede empujar el río. Aquí sí que no hay manera de forzar absolutamente nada. Es decir, una cosa es que la persona que por lo menos tiene un interés sincero de aprender, de darse cuenta, de ir aprendiendo, de ir avanzando, ¿no? Pues le puedas mostrar, le puedas dar referencias, le puedas dar con qué poder trabajar y que vaya haciendo su propio trabajo, ¿no? Pero hay que ni siquiera eso. Hay que ni siquiera eso, ¿no? Entonces, evidentemente los cambios son muy difíciles. Los cambios vienen... ¿Cómo vienen? Cuando uno quiere cambiar. A zapatazos. Cuando uno va viviendo experiencias y experiencias y experiencias, y traumas, traumas, crisis, crisis, ¿no? Palo, 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 palo. Cuando te das el palo y te quedas así, dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? A ver si me entero de por dónde ha venido esta, ¿no? Y empiezas a cuestionarte las cosas, empiezas a reflexionar sobre las cosas, empiezas a mirar, empiezas a hacer caso a los que te dijeron, oye, cuidado que... Oye, mira que... Oye, ¿sabes qué? Y dices, oye, sí, sí, ahora me dijeron aquí, oye, esto ya me suena, esto ya me suena. Bueno, sí. Y vamos aprendiendo, ¿no? Vamos a que sí, vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo. Claro, la persona que se pone en disposición de que se le enseñe, que pueda aprender, que pueda darse cuenta, evidentemente, el proceso es mucho más rápido, ¿no? El avance es mucho más significativo, muchísimo más. La persona que hoy no hacemos gimnasia, llevo 20 minutos hablando, ¿eh? Bueno, llevo una hora ya casi hablando. Pues evidentemente no está en disposición de aprender. No está. No voy a decir que me dé pena, porque la vida es lo que es y tendrá que pasar por lo que tenga que pasar, pero simplemente reconozco que podría ahorrarse mucho sufrimiento, podría evitar mucho malestar en su vida si abriera un poquito más su conciencia, un poquito más su intención, mostrara una actitud más receptiva a la oportunidad que tiene de encontrarse delante, pues un conocimiento, una propuesta, una idea, ¿sí? Pero no siempre es así. No siempre es así. Hace 20 pico, hace casi 30 años, cuando empecé a hacer estas cosas, al principio me desesperaba. ¿Cómo no te das cuenta? ¿Cómo no te das cuenta? Me desesperaba, ¿eh? Luego aprendí a dejar que los procesos de cada uno fueran lo que tenga que ser. Y encima echaba bronca, claro. Sí, encima me echaban a mí la culpa. Mira, si ahora vengo a clase de yoga, mira lo que me ha pasado. Digo, vale, ya. Porque creo que por estar en el yoga O sea, todo va a ir como una sedita. Claro. Ya. Es que si estoy en el camino espiritual, todo tiene que salirme muy bien. No. Pues espera. Habría que decirlo, que en cuanto te montas en este tal, tienes que agarrarte a los machos porque Claro. esto es empezar y no El parar. proceso kármico se acelera de una forma brutal, te vienen todas seguidas. Pero la gente confunde los conceptos, Confunde, y cree sí. que mucha gente anda por este camino pensando que va Que ya a lo tiene conseguir todo solucionado. la tranquilidad Ya y lo tiene todo todo un solucionado. estado, tú Ya, sabes, ya. de armonía total. Bueno, pues es así, entonces bueno, vayamos caminando, vayamos poniendo lo mejor de nosotros mismos, vayamos aprendiendo y asumiendo lo que va siendo la vida, lo que va siendo la vida. Es así. Bien, estábamos con la cuerda y la serpiente, ¿verdad? Confusión. Cuando un hombre reconoce que no necesita ya preocuparse por un falso concepto de supervivencia, descubre un nuevo modo de acción y un nuevo significado de la vida. Este giro inmediato tiene que ser radical. Radical. Hay quienes están buscando nuevos valores y al mismo tiempo se aferran a sus antiguas maneras de actuar. Buscan gurús y prueban distintas técnicas de meditación esperando descubrir con esos medios el secreto de la vida. Pero mientras las formas de actuar que practican sean las que surgen de la mente que da prioridad a la supervivencia, nunca podrá descubrirse la verdad sobre la vida. Nunca podrá descubrirse la verdad sobre la vida. Si una persona está soñando,
puede experimentar solo sueños. Cuando despierta a una realidad distinta y percibe los hechos de la vida despierta, el sueño termina. Hasta que no termine el sueño, no podrá experimentar el estado despierto. Tan imposible resulta experimentar los hechos soñados y los de vigilia al mismo tiempo, como dedicarse a las ilusiones relacionadas con los procesos de supervivencia y también al nuevo conocimiento que nos puede ofrecer la vida. Es decir, eso de soñar despierto queda muy bien como alegoría para decir que estás en la inopia y no te estás enterando de nada, pero o estás dormido o estás despierto. ¿Sí? O estás sobreviviendo o estás... Eso es, ¿eh? Eso es. ¿Estás sobreviviendo o estás viviendo con mayúsculas? Esa es la diferencia. No puedes estar a las dos cosas a la vez. Entre el Pinto y Valdemoro no va. O estás en Pinto o estás en Valdemoro. ¿Eh? En las enseñanzas del yoga se afirma que la mente tiene que estar totalmente en silencio antes de poder encontrar un nuevo significado. Renunciar a sus ocupaciones preferidas y dejar de preocuparse por el yo y por lo mío es, para la mente, terminar el sueño en el que todos vivimos. La egoicidad, la posesividad, ¿no? El miísmo que tanto decimos, ¿no? Esta es la transformación que tiene que tener lugar en el mundo de hoy en día, donde el hombre tiene que reconocer una fuerza universal que actúa en bien de todos y no en bien del individuo o de unos pocos. Esto es importante, ¿eh? Muy importante. Esta es la transformación que tiene que tener lugar en el mundo de hoy en día, donde el hombre con mayúsculas, tiene que reconocer una fuerza universal que actúa en bien de todos y no en el bien del individuo o de unos pocos. La mente del hombre le ha concedido una importancia exagerada a su voluntad personal, que intenta imponer sobre todos aquellos con los que se encuentra. Pero esa voluntad del yo, que tiene que rendirse a la vida superior antes de poder entender su significado. Esa voluntad del yo tiene que rendirse a la vida superior antes de poder entender su significado. Estamos en la fase en la cual, por eso muchas veces cuando hablamos del proceso evolutivo, ¿no? Y como contaba antes, a veces se añora ese mundo idílico del buen salvaje o del salvaje feliz, ¿no? En el que no es dañino, en el que, como se dice solo antes la gente era más solidaria, se ayudaban unos a otros. ¿Por qué se ayudaban? Porque si no, no podían sobrevivir. Porque si no, no podían sobrevivir. Era una pura cuestión de supervivencia, que tú ayudaras a los demás y que otros te ayudaran a ti. Cuando ayudas, sin que eso sea una cuestión de supervivencia, simplemente porque quieres hacerlo, eso ya es otra cosa distinta. Pero a esa solidaridad es muy difícil de llegar, porque por el medio hay que pasar por la egoicidad. Egoicidad que es grupal, cuando se ayuda por sobrevivir. Egoicidad que se convierte en individual, cuando ya no necesitas a los demás para sobrevivir y solo miras la pelusa en tu ombligo y solo miras para lo que tú quieres. Y egoicidad que se destruye, que desaparece, cuando tienes conciencia de la unidad, de que todos somos uno y yo no puedo perjudicar a otro porque me estoy perjudicando a mí mismo, no porque tenga necesidad del otro, sino porque ese y yo somos uno. Pero ese proceso es gradual, y no te puedes saltar una etapa, ni puedes volver atrás, no puedes idealizar lo anterior, no. El ideal está más adelante, no está atrás el ideal. Si ahora la situación es conflictiva, es caótica, es de sufrimiento, es mala, por decirlo de alguna manera, es porque algo hemos perdido en el camino. Y lo que hemos perdido es el sentido, es la dirección, es la referencia fundamental, que es ir hacia arriba. Ese es el problema. Ese es el problema. El problema no es que hayamos perdido lo que teníamos antes. Aquello no es mejor que esto. Aquello no es mejor que esto. No, de ninguna manera.
De ninguna manera. A donde hay que ir es hacia adelante, no hacia atrás. Y si ahora no están bien las cosas es porque hemos perdido algo por el camino. Hemos perdido la referencia, nos hemos perdido. Estamos ahí en el bosque del mundo, en el triple sánscara, totalmente obnubilados, totalmente perdidos, ¿sí? Este es, pues, el desafío que nos presenta la vida. El de que el hombre aprenda conscientemente, a comprender y a recibir su mensaje, el mensaje de la vida. Igual que aprende la vida no humana a recibirlo de forma inconsciente. Igual que los demás seres vivos inconscientemente le enseñan o hacen lo que la vida les dice que hagan, nosotros tenemos que aprender lo que la vida nos dice que hagamos, pero tenemos que aprender conscientemente. Va a tener que repetir esta frase varias veces, ¿eh? Se ha dicho que en el extenso diseño que está desplegando la naturaleza hay un movimiento que va desde la perfección inconsciente hasta la imperfección consciente, y que desde esa imperfección consciente se debe avanzar hacia la perfección consciente. Repito. Estaba inspirada esta mujer, Está buenísimo, el artículo está buenísimo. Se ha dicho que en el extenso diseño que está desplegada la naturaleza hay un movimiento que va desde la perfección inconsciente, el mundo de la naturaleza, todo es perfecto, todo es perfecto y funciona a las mismas maravillas y todo está en equilibrio. Ahora, ¿qué ocurre? Aparece un bicho raro, el hombre, mete mano ahí y se convierte esa perfección inconsciente, porque meter mano es conciencia, es un grado de conciencia, ya hay cierta voluntad, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, ¿sí? Y convierte lo perfecto en imperfecto. Ya hay caos. Desaparece especies, se rompe el equilibrio de la naturaleza, el planeta está en peligro. Esa es la imperfección consciente, porque ha intervenido la conciencia humana ahí. Pero ¿es ahí donde termina? No termina ahí. Eso tiene que terminar en la perfección consciente. Pero a mí ¿sí? lo que es que para llegar a esa perfección consciente, nos vamos a llevar palos. Bueno, Eso es necesario. es lo que es. Es lo que es. Bueno, me revientas que digas el hombre y no digas la mujer. Eso a mí lo que me revienta. Perdona, el lenguaje es machista, para lo pone para lo malo. Lo siento, pero es para lo pone para lo malo. Es lo que es. Entonces, ¿cómo aprendemos a cuidarnos? Cuando lo pasamos mal. Ya, por eso lo digo. Cuando pasas una gripe dices, voy a empezar a ir a la sauna, voy a ir al gimnasio, voy a adelgazar, voy a... Luego se te va la perola enseguida, ¿sí? El caos, el sufrimiento es necesario, Claro. mientras no sepamos aprender de otra manera. En las sociedades es igual. Hay que llegar a un Sí, estado a una situación crítica, para darnos cuenta y caótica, salir de- Pero si no puede ser. de trastorno tremendo, en el que te paras, te cuestionas, tomas decisiones, aprendes y sigues adelante, ¿sí? Entonces, como decíamos, de la perfección inconsciente pasamos a la imperfección consciente y de ahí a la perfección consciente, ¿sí? Ya sé que es un juego de palabras que a veces nos puede resultar un poco complicado verlo, pero no es tan difícil tampoco, ¿no? La perfección consciente puede producirse solamente cuando aprendemos a trabajar en armonía con el diseño de la vida misma. La vida exige que la mente del hombre renuncie a sus propios deseos, a sus propios impulsos, instintos y reflejos, para que pueda desenvolverse y revelarse un poder más grande. La vida exige que la mente del hombre renuncie a sus propios deseos. No significa que los reprima o que los anule, sino que sea un acto de voluntad, de convicción. ¿Sí? Porque cuando no hay ese acto de voluntad, de convicción, y los deseos te pueden, viene el problema.
estás esclavo de tus deseos. Eres víctima de tu propia mente que genera ese juego emocional y de deseos, ¿sí? Ese es el problema. Entonces de ahí tenemos que pasar con nuestro propio trabajo. Evidentemente esto no es gratis, hay que realizar un trabajo, hay que dedicarse a ello, hay que realizar un esfuerzo y evidentemente necesitamos tiempo para que todo eso se vaya dando. En algunos se va dando más rápido, en otros se va dando más despacio, otros necesitarán 4 hervores más, como se dice aquí, ¿no? Para que se vaya dando el proceso, pero inexorablemente el proceso es así, ¿no? Que renuncie a sus propios deseos, a sus propios impulsos, instintos y reflejos para que pueda desenvolverse y revelarse un poder más grande, no según la voluntad del hombre, sino en obediencia a las leyes divinas y a la voluntad de la naturaleza, es decir, al Dharma o a la ley eterna, ¿sí? Bueno, pues este es el artículo póstumo que nos dejó Rana Barney, es lo último que escribió en noviembre de 2013, pues unos días antes de que falleciera, ¿eh? Y bueno, y es que esto llegó en enero, esta revista es de enero, ¿eh? Y normalmente además, como casi siempre tengo tantas cosas entre manos, por ejemplo las revistas de febrero todavía las tengo sin sacarlas del sobre. Las tengo, porque además para más siempre me mandan, y mira que hace 2 años que les dije, me mandan 2 ejemplares de cada mes, y me mandan 2 porque aunque la revista la pago yo de mi bolsillo, de mi economía, pero dije, mira, esta revista la pongo a disposición de la rama. Desde ese momento me mandan 2 ejemplares, uno para mí y otro para la rama. Digo, están las 2 ahí, están los 2 en el armario, porque yo no los tengo en casa no los tenemos. Bueno, alguno repetido que quedó en casa mientras lo leemos o lo miramos o tal. Pero los ejemplares están ahí en el armario, ¿sí? Entonces, bueno, tardo un tiempo en mirar la revista, y de esto me di cuenta el mes pasado, pero como el mes pasado teníamos la charla de Ángel, que ya estaba preparada y ya estaba anunciada, etcétera, digo, bueno, pues voy a dejar esto para febrero porque esto no se puede dejar sin leer. Esto no se puede dejar hasta que a alguien se le ocurra coger la revista y que lo lea. No, esto hay que dar, ¿eh? Así que ya veis, estamos en una situación crítica, esa sí es cierta, pero ante un reto enorme, que es el que venimos diciendo todo el tiempo desde el momento mismo en el que presentamos la experiencia del yoga, como siempre decimos, como una experiencia de conciencia y como una oportunidad, la de venir a clases de yoga, la de compartir el espacio y el tiempo que tenemos para encontrarnos donde sea que nos encontremos, los días que nos encontramos, como una oportunidad para que se vaya dando ese proceso de expansión de conciencia, de desarrollo, de crecimiento, de evolución consciente, ¿sí? Y de acercarnos a un paradigma nuevo que desbanque, que derrote pues esta situación crítica, caótica, confusa, de máxima expresión del Kali Yuga que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero bueno, pues a nivel individual, a nivel de personitas, se va dando aquí y allá, en unos y otros, ¿no? A nivel colectivo, la que queda todavía. Tenemos que llegar a ser todos conscientes para que sea después el Claro. La idea es pues que desde luego un número, la masa crítica. Claro, digamos, que cada vez haya más gente que esté en esto, que conozca esto, que vaya transformando su actitud y su sentido de las cosas, ¿no? Que de alguna manera comparta con más gente cada vez, porque esto se transmite, se contagia, se comparte con los demás, ¿eh? En una simple charla, en una simple sonrisa, tomando un vino, tomando un café, en la cola del pan, en la oficina, en cualquier sitio, eso va como la mancha de aceite, se va expandiendo y va cogiendo, ¿no? Pues es esa la cuestión, que se vaya dando hasta que, como dice Jalía, la masa crítica haga que de pronto ¡buah!, se dé un vuelco en la humanidad, ¿no? Y pues asumemos a otra etapa diferente, ¿no? A otra etapa diferente. Ahí hablabas de parte del artículo de lo unitario, ¿no? De la unidad, que todos somos uno, ¿no? Me hizo recordar a una anécdota que hay en el libro El arte de la felicidad, en busca de la felicidad, que estaba el Dalai Lama dando la charla, hablando de eso precisamente, de que todos éramos uno y tal, ¿no?
Y el psiquiatra que lo escribió decía, bueno, yo soy independiente, él pensando, ¿no? Dice, yo soy independiente, a mí este charla no me ayuda, ¿no? Y en esto decía que se tiraba de un hilo de la camisa. Y el tío empezó a pensar, dice, ostras, este hilo es algodón, ¿dónde se habrá plantado? ¿Quién lo habrá recogido? ¿Quién lo habrá hecho tal? Para que yo pueda llevar una camisa puesta, ¿no? Claro, me doy claro. cuenta de que sí. Sí, todo es uno, todo está interconectado, ¿no? Como la anécdota que un clavo puede hacer perder una batalla, ¿no? Si es el clavo de la armadura del general que manda las tropas en la batalla. Claro. Un simple clavo, un simple clavo. Y así todas las cosas. En una empresa, ¿qué ocurre? Si no cumple cada uno con su función, ¿no? Y cumple con su deber y ocupa su sitio y hace lo que le corresponde, pues hay que revisar miles de coches luego porque has tenido no sé qué fallo o lo que sea, ¿no? ¿Sí? No sé si entendéis esto bien. En nuestra idea de individualización, y yo soy yo y que le den al resto del mundo, ¿no? Hemos perdido esa referencia unitaria, mejor dicho, no hemos llegado todavía a esa referencia unitaria. Antes, como tú no podías funcionar independientemente de, ¿no? Incluso cuando te preguntaban quién eras, respondías con el nombre de tu familia. ¿Tú de quién eres? No eras tú, eras de la familia tal, ¿no? Claro. Pero de ahí hemos pasado a una individualización que es necesaria, insisto, pasar a esa individualización, pero que también tiene su reverso, su lado oscuro, ¿no? Y es todo eso que estamos viviendo ahora, que bueno, pues mira, por lo menos a nivel personal y de cada uno, cuanto antes salgamos de ahí, cuanto antes vayamos haciéndonos más y más conscientes de la conciencia de unidad de todas las cosas y de todos los seres, de eso que en el yoga llamamos bhavana, pues mejor que mejor, ¿no? Tu funcionamiento en el mundo será mejor, el mundo funcionará mejor para ti, que no es poco, y verás como aún en medio del caos tú tienes tu espacio ahí, ¿no? En medio de toda la vorágine que se mueve a tu alrededor, ¿no? Tú de pronto tienes ahí, ¿y por qué a mí las cosas me funcionan de esa manera y a mi alrededor veo tanta desesperación y tanta cosa, ¿no? Bueno, pues tú has llegado a un punto en el cual no te hace falta todo eso para darte cuenta de cosas porque ya te has dado cuenta antes, ¿no? Ya lo has hecho antes, ¿no? Entonces no necesitas pasar por ahí, ¿sí? Esa es un poco la idea, así que adelante con todas estas cosas y nada, el mes que viene sí que seguiremos con A los pies del maestro. Y bueno, pues lo he dicho antes, tendremos para mayo la visita de Ángels también. Y luego pues ir preparando cositas. Hemos hablado de muchos temas, de muchas cuestiones a lo largo del tiempo. Y para el día del Tesojo que